Muy bien, estamos haciendo las últimas pruebas de audio y sonido para poder desarrollar satisfactoriamente, para poder grabar, desarrollar esta clase que lo hemos preparado para los estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional del Centro del Perú, pero también lo compartimos en nuestro canal de YouTube con el objetivo de que profesionales, estudiantes, gente que quiera conocer más de la sociología de Pierre Bourdieu, el oficio del sociólogo puedan tener un acercamiento a su pensamiento. Así que he decidido grabar esta clase y poder subirlo a mi canal de YouTube. Así que vamos a compartir la pantalla para dar inicio a esta clase virtual. A ver, creo que ya se está compartiendo. Vamos a esperar. Espero que el internet no tenga dificultades para que la grabación de esta clase sea satisfactoria. Veámonos aquí, veamos. Ya, vamos a minimizar esto. A ver. Bien, vamos a dar por inicio. El día de hoy, como parte del desarrollo de la asignatura Epistemología de las Ciencias Sociales, un curso desarrollado que es parte de la malla curricular de la Escuela Profesional de Sociología de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, espero no extenderme mucho, pero es un tema un poco amplio, es el oficio de sociólogo y sociología de la sociología. Podría decirse el oficio del sociólogo. Estamos trayendo aquí a colación o estamos haciendo referencia directa a cómo se titula o se denomina el libro de Pierre Bourdieu, que es el sociólogo que el día de hoy vamos a abordar. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión o en términos más sencillos, el logro de aprendizaje con esta clase? Al final de la sesión, el estudiante reconoce, explica y valora el tópico del oficio de sociólogo y la sociología de la sociología. La idea es que los estudiantes de sociología, los profesionales de sociología, recordemos lo que es el aporte de Pierre Bourdieu a la sociología, pero específicamente lo que es su texto, su obra clásica, el oficio de sociólogo. Para poder explicar, no pretende en esta clase desarrollar en su totalidad y en toda su complejidad la obra de Pierre Bourdieu, pero sí vamos a desarrollar los puntos más importantes, en todo caso, de este texto de Pierre Bourdieu para identificar cuál es realmente el oficio del sociólogo. Y finalmente también vamos a traer a colación otros textos más de Bourdieu para hablar de la sociología de la sociología. Y este es, por lo tanto, nuestro propósito en esta clase virtual y también el propósito por el cual estamos compartiendo esta clase por nuestro canal de YouTube también. Vamos entonces a eso. Comenzamos con una pregunta importante, básica para esta clase, ¿no? ¿Cuál es el oficio de sociólogo, el oficio del sociólogo? En la imagen ahí tenemos a Pierre Bourdieu con uno de sus discípulos en una manifestación social. Recordemos que Pierre Bourdieu, aparte de ser un académico, escritor, sociólogo, docente universitario, un intelectual, hasta cierto punto también ha sido un activista social, activista político. No en el sentido clásico del término, pero sí un activista eh, con la intención de participar en estos movimientos sociales para estudiarlos también, para estudiar el fenómeno, la acción social, los hábitos, las prácticas sociales que están inmersas en estos movimientos sociales, en estas manifestaciones, en estas movilizaciones sociales. Entonces, pero Bourdieu, más que ser un académico de oficina o de biblioteca, o de estar parametrado en los claustros universitarios,
Era una persona de trabajo de campo, era una persona de movilidad social, era una persona de activismo social también. Y justamente porque el oficio del sociólogo no implica solo un trabajo teórico, meramente académico, implica un trabajo de investigación y de trabajo de campo, de pensamiento crítico, de aportar con conocimiento científico, con investigación científica al desarrollo de la sociedad, al progreso, al entendimiento de nuestras sociedades contemporáneas y a develar los problemas ocultos, reprimidos, que existen en nuestras sociedades actuales, en nuestras sociedades modernas. ¿Cuál es el contenido temático que vamos a desarrollar en este día? Brevemente vamos a ver quién es Pierre Bourdieu a grandes rasgos, algunos datos básicos de quién es este sociólogo Pierre Bourdieu. Vamos a hablar sobre su libro, una descripción básica de su libro, El oficio de sociólogo. Y después de esto vamos a entrar de lleno a desarrollar algunas categorías fundamentales que él muy bien lo expone en su texto, la teoría del conocimiento sociológico. Vamos a hablar también de las rupturas, algo que es clásico y que Bourdieu fue uno de los pioneros en hablar justamente de las rupturas epistemológicas. Y finalmente, con esta base de rupturas epistemológicas, vamos a hablar de la sociología, o como Pierre Bourdieu lo llama, la sociología reflexiva. Y finalmente, vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es el oficio del sociólogo? O cuál es el oficio o la labor o el quehacer del sociólogo, que es el objetivo básico fundamental de esta clase. Vamos a eso entonces. Sobre Pierre Bourdieu, brevemente. Bourdieu, sociólogo francés, nació en 1930, murió en el año 2002. Definitivamente fue uno de los pensadores sociales más influyentes del siglo XX. Su obra tiene amplio reconocimiento, pero no es, digámoslo así, conocido en diferentes ámbitos de las ciencias sociales, como sí lo es Max Weber, por ejemplo, o Michel Foucault. Bourdieu se va a caracterizar, si bien es cierto que hace estudios sobre historia, ciencia, literatura, etcétera, pero va a tener una característica fundamental, va a ser sociología, va a concentrarse en delimitar todo campo, el campo del sociólogo y la labor de la sociología, y en este caso la base epistemológica. Su trabajo se centró en la sociología de la cultura, hay textos sobre eso, la educación. Dicho sea de paso, aparte de Durkheim, entre otros más, Bourdieu va a ser uno de los que va a dar la fundamentación, o va a ser una sociología de la educación a partir de investigaciones concretas, tangibles. Los medios de comunicación, recordemos su clásico libro La televisión, entre otros textos más. Los estilos de vida, los hábitos, las prácticas sociales. El poder, podríamos decir que también Pierre Bourdieu es un teórico del poder. Y las estructuras sociales. Él tiene una mirada bien peculiar, bien interesante, que también lo vamos a comentar posiblemente en esta clase sobre las estructuras sociales. Pero, y esto es importante, su mayor producción académica fue en el campo de la epistemología, específicamente de la epistemología de la sociología. Si podríamos decir, profesor, desde todos los sociólogos, incluso desde los clásicos gestores de lo que llamamos la ciencia social de la sociología, ¿cuál ha sido el sociólogo que más se ha preocupado o más se ha enfocado en abordar la base epistemológica de la sociología? De darle o de fundamentar, de reflexionar, de teorizar sobre la base científica de la sociología. Y este va a ser, sin duda alguna, Pierre Bourdieu. Por eso hemos puesto aquí que es un aporte de la epistemología y la sociología, que lo llaman la teoría del conocimiento sociológico, la sociología de la sociología y la sociología reflexiva, que son derivados posteriormente de esta fundamentación epistemológica científica de la sociología. En otras palabras, dio las bases de la sociología como ciencia social. Vamos a comentar, hemos puesto solo aquí algunos de los libros más importantes y ponemos ahí también en portada eh, eh, el libro que el día de hoy vamos a comentar, El oficio de sociólogo. Que hay que decirlo, no fue solo escrito por él, él fue el escritor principal, digámoslo así, pero tuvo dos colaboradores, ¿no? Que lo vamos a comentar también. Pero uno de los libros más importantes de Pierre Bourdieu, Una invitación a la sociología reflexiva, vamos a comentar algo brevemente de este texto al final,
El oficio de sociólogo, publicado en 1979, el libro que ampliamente vamos a desarrollar en esta clase. Las trampas de la investigación, es un libro editado o que salió a la luz recién este año, pequeño libro, que es una colección de algunos trabajos en donde habla de investigación y de ciencia. Piero Bourdieu, lo vamos a comentar también. El oficio de científico, es un libro interesante donde habla los fundamentos de la labor científica, los tres estados del capital cultural, en donde va a ahondar en la educación y el capital cultural. Razones prácticas sobre la teoría de la acción, donde habla de los hábitos, el capital cultural también. Capital cultural y escuela y espacio, una reflexión sobre la labor escolar en relación al capital cultural. Poder, derecho y clases sociales, en donde de alguna otra manera va a desarrollar los tipos de capitales cultural, social, político. El homos académicos, un análisis, les decía hace un momento, que Bourdieu también tiene un aporte interesante en la sociología de la educación, y el Homos Académicos es un libro al respecto. La reproducción también, los estudiantes, es un libro que habla de del problema educativo, los herederos, los estudiantes de la cultura, entre otros textos más que ha escrito Piero Bourdieu y que no le hemos puesto aquí. Ahora bien, hay que reconocer y hay que decir que esta clase, en parte, un 80% a 90% lo estamos desarrollando a partir del texto que se ve en portada. Es un libro que publicamos el año 2018, titulado Sociología aquí y ahora, Sociólogos y Sociología en la Sociedad Contemporánea. Es un libro que está en Amazon. En físico te lo tenemos y que siempre en nuestras clases solemos, en algunos casos, comentarlo. Y mismo los argumentos, porque el primer capítulo de este libro se aboca a estudiar la obra de Pierre Bourdieu. No su obra en general, sino la obra que el día de hoy comentamos, el oficio de sociólogo. Y es el capítulo número 1 del libro, El oficio de sociólogo, un quehacer que incomoda, según Pierre Bourdieu. Recomiendo este libro que tuvimos la oportunidad de escribir y de publicar, pero no solo hablamos de Bourdieu ahí, son una colección de ensayos donde hablamos de algunos puntos críticos de la sociología contemporánea. Tomamos también a Anthony Giddens, entre otros más. Sobre el libro El oficio de sociólogo. Vemos ahí en portada, lo hemos dicho ya, hay que aclarar que este libro en cuestión lo realiza Pierre Bourdieu, ¿no? Eh, pero tiene dos colaboradores, dos coautores, que son Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron. Estos son algo así como sus discípulos o colegas en la labor sociológica, y que le van a ayudar en la desarrollo de este texto, pero las ideas o los principios fundamentales de este texto, el oficio de sociólogo, son básicamente desarrolladas por Pierre Bourdieu. Su investigación y reflexión es otra cosa que un aporte a la construcción de la sociología como ciencia social. O sea, en este libro, para hacer un análisis ya o una hermenéutica correcta, este texto no va a ser otra cosa que un aporte a la sociología como ciencia. Entender la sociología como ciencia y cuál es su fundamento y qué debe hacer la sociología para defender justamente esta condición científica. Por eso se hace referencia a la epistemología de la sociología del conocimiento. Es decir, cuando hablamos de epistemología de las ciencias sociales, en este caso, cuando hablamos de epistemología de la sociología, no hacemos otra cosa que sociología del conocimiento. Es decir, ver la parte epistémica, la parte del saber, la parte del conocimiento que da la fundamentación, la base, la matriz a lo que llamamos sociología. ¿Hace una sociología teórica, Piero Bourdieu, en este libro? Sí. Nos va a decir cuán importante es la sociología del conocimiento, la teoría del conocimiento sociológico en la labor científica. Es decir, no se puede hacer ciencia como tal si no se tiene una base filosófica, específicamente una base epistemológica, y en este caso la base epistemológica de la sociología. Y bueno, este libro, El oficio de sociólogo, se publicó en 1979, ya lo hemos dicho, y aquí hay que hacer un apunte importante. Este libro está organizado, está dividido en dos partes. El primer segmento aborda todo lo referente al oficio del sociólogo, habla de la base epistemológica, las rupturas, vamos a comentar esto de rupturas epistemológicas ampliamente en esta clase, la construcción del objeto y el racionalismo aplicado.
Y lo vamos a comentar todo esto, ¿no? Pero otro lado, la segunda parte de este texto, como hemos puesto ahí, es una compilación de textos ilustrativos de diversos intelectuales o teóricos de la sociología, de las ciencias sociales, que de alguna u otra manera, directo o indirectamente, han contribuido a la organización de la propuesta teórica epistemológica de Bourdieu, por un lado, son textos que han contribuido a esta propuesta de oficio de sociólogo, pero también son textos clásicos fundamentales que uno debería de revisar, un estudiante de sociología, un sociólogo, un estudioso de las ciencias sociales debería de revisar, porque son, digamos, textos que dan luces o sientan las bases de la labor sociológica, de la labor científica del sociólogo. Básicamente aportes teóricos, ¿no? Reflexivos, que es importante definitivamente revisarlo. Entonces acá tenemos dos partes en lo cual está dividido este texto, el oficio de sociólogo de Pierre Bourdieu, y que nosotros vamos a comentar la primera parte. Muy bien, vamos entonces. La teoría del conocimiento sociológico. ¿Qué es esto de teoría del conocimiento sociológico? Según Bourdieu, el oficio el objeto de estudio o el campo, el objeto de estudio de la sociología se construye, y esto es importante, a partir de la teoría del conocimiento sociológico. Es decir, sabemos, y en otra clase lo hemos comentado, cuáles son las condiciones o requisitos, para decirlo en términos fundamentales, de la sociología como ciencia. Y uno de estos, quizás el más importante, es que tiene un objeto de estudio, un campo de estudio, tiene un objeto a estudiar. El sujeto tiene un objeto a estudiar. El sujeto sociológico tiene un objeto que tiene que estudiar, tiene un campo, ¿no? Hay diferentes o hay otros aspectos más que definen la sociología como ciencia, pero aquí comentamos que tiene objeto de estudios. Ahora bien, el objeto de estudio, la sociedad, los entramados humanos, las relaciones, las acciones sociales, los hechos sociales, el fenómeno social, la condición social como objeto de estudio de la sociología, va a ser abordado, se va a construir, se va a desarrollar a partir de una teoría del conocimiento. Es decir, hay que hacer teoría del conocimiento sociológico para poder construir o dilucidar o ilustrar o entender en su plano amplio lo que es el objeto de estudio de la sociología. ¿Y en qué consiste esto de teoría del conocimiento sociológico? Y aquí hemos puesto una cita textual de Bourdieu para poder ilustrar bien esta cuestión. Dice Bourdieu, sistema de normas que regula la producción de todos los actos y de todos los discursos sociológicos posibles. Es decir, ese sistema de normas o de parámetros, acercándonos de alguna otra manera al concepto de método. Más adelante vamos a hablar de método, que es lo que opina Bourdieu sobre el método científico. Sistema de normas, con ese sistema de normas que regula la producción de todos los actos y de todos los discursos sociológicos posibles, no hace otra cosa que hablar de una metodología y de un método, de un conjunto de procedimientos, de actos que debemos de proseguir para nosotros arribar al estudio concreto del objeto de investigación de la sociología. Entonces, hay un sistema, hay una normativa, hay un orden a seguir para generar conocimiento. Y solo de estos es el principio generador de las diferentes teorías parciales de lo social. Es decir, ¿cómo generamos teorías? A partir de teorías que después se pueden, vamos a ponerlo así, que se ponen se van a demostrar, se van a contrastar, se van a verificar con estudios puntuales, con investigaciones puntuales. Es decir, todo este sistema y conjunto de normas habla de método, pero también habla de teoría, y vamos a seguir estos procedimientos, y con estos procedimientos posteriormente vamos a generar nuevos conocimientos, nuevas teorías de lo social. Vamos a hacer la teoría a partir, claro está, de la puesta en práctica del desarrollo del trabajo de campo, de la investigación que nosotros realizamos en la sociedad o de lo social. Por ejemplo, aquí se volvió a poner algunos ejemplos, ¿no? Ya se trata, por ejemplo, de la teoría de los intercambios matrimoniales o de la teoría de unidad de difusión cultural, por ejemplo, de la violencia, del feminicidio, la delincuencia, la pobreza, la corrupción, problemas sociales, ya sea el problema que nosotros revisamos, hay que, para nosotros de generar teoría, generar conocimiento sobre estos problemas, hay que partir de este sistema de normas, hay que partir de esta teoría del conocimiento sociológico. Es decir, Bourdieu apuesta por una sociología teórica y apuesta que si yo
yo como estudiante, como estudioso, como investigador, lo primero que tengo que hacer, si tengo el deseo o la necesidad o la intención, ya sea profesional, personal, académica, de investigar o conocer un problema social concreto, un fenómeno, un hecho social concreto, lo primero que tengo que hacer es ir a la teoría. A la teoría que ya se ha desarrollado sobre ese problema, a los clásicos, a los enfoques teóricos, a los paradigmas teóricos, para que esto me den luz o me marquen un derrotero a seguir. Y dice aquí también por ello el principio unificador del discurso propiamente sociológico, que hay que cuidarse de confundir con una teoría unitaria, es decir, cómo se construye el discurso sociológico, la teoría sociológica, el lenguaje sociológico, eh, el saber, el conocimiento sociológico, a partir de seguir este sistema de normas, de seguir este procedimiento. El discurso de un sociólogo, parte de la investigación, parte de estudios, de hacer teoría también, para después tener, digamos, claridad, especificidad cuando queremos explicar un problema. Y bueno, dice acá, no hay que confundir esto con una teoría unitaria de lo social, es decir, con una teoría única, una sola teoría, un solo conocimiento. En sociología no hay eso de que nos aferramos a una ideología, a una teoría, de que esta es la teoría por excelencia, que explica todo eso, no existe. No hay una teoría que unifique todo lo social, que puede explicar todo lo social. Hay que revisar diferentes enfoques, diferentes paradigmas teóricos que tenemos. Dicho sea de paso, la sociología es una ciencia multiparadigmática. ¿Qué más podemos comentar sobre esto de la teoría del conocimiento sociológico? El sociólogo debe iniciar su investigación, y esto es importante, su investigación social, en los principios fundamentales de la teoría del conocimiento sociológico. Un momento, nos vamos a estirar. Ojo con esto. Su investigación social en los principios fundamentales de la teoría del conocimiento sociológico. Vuelvo a repetir. Muchos de los fragmentos, ya sean textuales de Bourdieu o los aspectos sintéticos que hemos puesto aquí en este material, lo estamos tomando del libro Sociología aquí y ahora, ¿no? Algunos fragmentos, en todo caso, de ese libro estamos tomando. A partir de eso, llegamos a esta conclusión que dice aquí, ¿no? El sociólogo debe iniciar su investigación social en los principios fundamentales de la teoría del conocimiento sociológico, es decir, yo para investigar, yo para desarrollar un nuevo conocimiento científico social, yo para estudiar un problema social concreto, yo voy a partir de la teoría del conocimiento sociológico. Y la teoría del conocimiento sociológico, ya lo decíamos, es ese conjunto de sistemas de normas que hay que seguir, que es un derrotero, un itinerario que hay que seguir al estilo de un método científico o con un conjunto de parámetros, de pasos que hay que seguir para nosotros poder conseguir o construir nuevas teorías o explicaciones de problemas sociales concretos. La teoría del conocimiento, eso es lo fundamental, es la base de la investigación científica de la sociología. Es decir, de las indagaciones, teorías, paradigmas y procedimientos metodológicos ya constituidas con anterioridad sobre un hecho social en particular. Es decir, ¿cuáles son las teorías, las investigaciones, los estudios, los ensayos, los artículos científicos que se han escrito, que se han desarrollado sobre el tema en cuestión que yo estoy investigando? Yo quiero investigar, por ejemplo, la corrupción en el Perú como fenómeno social. ¿Qué estudios existen? ¿Qué textos? ¿Qué investigación? Y cómo los clásicos también aportan a este propósito. No partimos de la nada, sino de un sistema más o menos estructurado. No partimos del espontáneo, de la experiencia personal, de lo empírico. Ya eso se hemos superado. Y dicho sea de paso, Bourdieu es un sociólogo que está en contra del empirismo como tal. No partimos de la nada, sino de un sistema más o menos estructurado, teórico. No para replicar o repetir como un lobo la teoría, sino para generar nueva teoría a partir de la teoría y la investigación de campo también. Aquí Bourdieu apuesta por una sociología teórica antes que espontánea o empírica. Dicho sea de paso, las rupturas que va a hacer Bourdieu, que lo vamos a comentar, es justamente con lo espontáneo y con lo empírico también. Vamos entonces a eso. Para poder nosotros ser objetivos, investigar, desarrollar conocimiento científico, que es en esencia el oficio del sociólogo, es necesario hacer un proceso de rupturas. Y cuando hablamos de rupturas, hablamos de quiebras, de romper con ciertos
parámetros, ciertos discursos, ciertos procedimientos, ciertas teorías también, ciertas ideales en la ciencia, en la sociología en este caso. Ruptura, para ejemplificar esto de ruptura, es como que unos jóvenes tienen una relación y esa relación no es muy buena, es malsana, les genera problemas laborales, les genera problemas educativos, económicos, sentimentales, emocionales, y un psicólogo, un experto o sus padres le pueden decir, mira, es mejor que termines porque tu relación es tóxica, como se dice en la actualidad. Tu relación es tóxica, ¿no? Es que un quiebre, tienes que terminarlo, tienes que romper esa relación. Esa es una ruptura. Rupturas epistemológicas, ¿por qué? Porque son rupturas con una teoría sociológica, que una reflexión sociológica, que hacer, recordemos que epistemología es el estudio de la ciencia, el episteme es el conocimiento científico, el conocimiento que se desarrolla después de un estudio, las teorías sociológicas, la teoría del conocimiento sociológico te permite romper con ciertas prácticas o ciertos discursos o ciertas metodologías que dañan la labor científica de la sociología. Por eso hemos puesto aquí, para que el oficio del sociólogo sea con rigor, o sea, con toda esa rigurosidad, sea objetiva, específica y con un discurso, con un lenguaje científico, hay que generar rupturas epistemológicas. Para dicho propósito, el sociólogo y la sociología debe generar un quiebre intelectual, una ruptura intelectual ¿con qué? Con el sentido común, con la sociología espontánea. Lo vamos a ver. La sociología del profeta social, la tradición teórica, con la sociología empírica y sobre todo con la falsa neutralidad propuesta por Max Weber. Vamos a citar aquí, vamos a ver cada uno de ellos al detalle. Sin estas rupturas, la sociología no podía alcanzar la objetividad propia de la función científica. Vamos a ver. La ruptura tiene que ver con un proceso sistematizado de buscar un rompimiento, ya lo decíamos, con ciertos paradigmas, modelos, formas, prácticas que no tienen utilidad social real o que no permiten construir un verdadero conocimiento científico sobre el mundo social. ¿Por qué es importante ruptura? Hay que romper con estas malas prácticas, para decirlo en términos sencillos, malas prácticas que no contribuyen al desarrollo científico de la sociología, que pueden ser prácticas ideológicas, dogmáticas, muy prácticas muy utilitarias, muy empíricas, que hacen que la sociología se quede en un nivel de filosofía social, o que hace que la sociología se quede en un utilitarismo o en una praxis social simplemente, o en una ingeniería social. Con la sociología no hay que olvidar que la sociología, aparte de ser una profesión, es una ciencia. Ya en otra clase hemos desarrollado este tema, o por lo podemos, ya que esto lo estamos compartiendo por YouTube, tengo yo otra clase que quizás posteriormente lo pueda grabar sobre la sociología como ciencia y como profesión. En otras palabras, el planteamiento de Bourdieu es una propuesta rupturista, romper con ciertas prácticas malsanas que no contribuyen y que hacen que la sociología no se consolide como ciencia social. Sin embargo, la ruptura solo es posible cuando existe una vigilancia epistemológica. Textualmente, Bourdieu habla de vigilancia epistemológica. Lo hemos puesto para no ser muy engorrosos, página exacta en donde Bourdieu habla en su texto el oficio del sociólogo, pero en el libro que hemos publicado, el Sociología aquí y ahora, está ahí académicamente hablando con pie de página, toda la citación, todo formal, en donde habla de la vigilancia epistemológica, que dicho sea de paso, Bourdieu fue uno de los pioneros en hablar de este término vigilancia, es decir, estar constantemente vigilando, estar atentos a cuál es nuestra labor científica académica que desarrollamos y no caer en estas malas prácticas que ahora vamos a mencionar. Es decir, solo bajo la lógica o racionalidad epistemológica es posible traer cambios teóricos metodológicos en las ciencias y en este caso en la sociología. Vamos con la primera ruptura. Con el sentido común. Textualmente Bourdieu dice, le es igualmente difícil establecer la separación entre la percepción y la ciencia, que en el caso del físico se expresa en una acentuada oposición entre el laboratorio y la vida cotidiana. Cómo encontrar en su herencia teórica los instrumentos que le permitan rechazar radicalmente el lenguaje común y las nociones comunes. Ojo con esto. Aquí Bourdieu va a poner un ejemplo. Difícil establecer la separación entre la percepción y la ciencia, es decir, entre mi percepción de lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso, mi sentido común,
Y mi sentido común se ha construido quizás en mi socialización, mi vida cotidiana, en mi familia, donde yo habito, ¿no? Todos tenemos sentido común, percepciones, miradas sobre las cosas, ¿no? En este caso, los sociólogos sobre el mundo social. Acá pone el ejemplo, en el caso del físico, se expresa una acentuada oposición entre el laboratorio y la vida cotidiana. O sea, lo que hace en el laboratorio cuando se genera ciencia, ¿no? Prueba teorías, hace experimentos, y otra cosa es su vida personal, su vida diaria. Como encontrar, dice acá, en su herencia teórica los instrumentos que le permitan rechazar radicalmente el lenguaje común y las nociones comunes. Es decir, cómo separar el lenguaje común, lo cotidiano, las nociones comunes de nuestra cultura, de nuestra sociedad, con lo que es lo científico. Por eso hemos puesto un comentario aquí. Son todas aquellas nociones y opiniones simples, silvestres y vulgares sobre algún problema, hecho o fenómeno social. Aquí el objeto de estudio no es abordado de forma racional, real y verdadera, sino solo de manera superficial, simplista y utilitaria, ya que si no se conoce la profundidad y complejidad de las relaciones humanas, entonces no lo vamos a explicar acertadamente. Es decir, hay que generar esas opiniones vagas, populares, vulgares, silvestres, comunes, que se repite a diario en la vida social, en tu familia, en los medios. Ese discurso simplista, utilitario, trillado, común. El sociólogo tiene que tener un discurso académico, técnico, científico. Tiene que manejar teorías, conceptos, variables, categorías, conceptos eh, ya probados, ya racionalizados, ya estudiados, como acción social, hecho social, clases sociales, etcétera, etcétera. El discurso del sociólogo tiene que dejar el sentido común, ya no repetir esa banalidad común que la gente, nosotros estudiamos el sentido común, pero no repetimos el sentido común en otras palabras. Estudiamos el sentido común para explicar lo subyacente, la explicación detrás del sentido común que existe en la sociedad. Entonces hay que una ruptura con el sentido común, con el lenguaje común. Segunda ruptura, y esto es bien importante, con la sociología espontánea. Dice Bourdieu, el artificialismo, ahora vamos a explicar. Dice Bourdieu, representación ilusoria de la génesis de los hechos sociales, según la cual el científico podría comprender y explicar estos hechos mediante el uso, mediante el solo esfuerzo de su reflexión personal, descalza en última instancia sobre el presupuesto de la ciencia infusa que, agregada en sentimiento de familiaridad, funda también la filosofía espontánea del conocimiento del mundo social. Es decir, esa idea muy artificial, muy simple, muy banal, de creer que yo puedo conocer y explicar un problema con una simple observación. Se dice acá, ¿no? Esa representación ilusoria de la génesis de los hechos sociales, según la cual el científico podría comprender y explicar estos hechos mediante el solo esfuerzo de la reflexión personal. Es decir, yo observo un fenómeno, una manifestación, un hecho, un problema y digo, a ver, yo creo que esto es así, ¿no? He hecho mi propio proceso de racionalización, de reflexión personal y creo que esto es así, ¿no? Algo muy difuso, muy abstracto, muy genérico, muy emocional. Entonces, el sociólogo no puede vivir de lo espontáneo, de un discurso por la simple observación, de una reflexión muy eh, banal. Hay que investigar, hay que estudiar, hay que hacer un estudio serio sobre el tema para recién yo decir, esto es así. Por un lado, dejemos el sentido común de lo que se repite triadamente en la gente, en la comunidad. Lo estudiamos, pero no lo repetimos como tal. Y por otro lado, no hagamos simplemente no aparentemos explicación de la realidad social, los problemas sociales, solo con un discurso simplista o con una opinión personal. Hay que salir de la opinión personal. Hemos puesto acá, este tipo de sociología consiste en la explicación del objeto de estudio a partir del objeto de estudio, del problema que estamos estudiando, a partir de la reflexión personal del investigador. Esto está mal. Es decir, el sociólogo interpreta la realidad social en función de su bagaje subjetivo cultural y eso está mal. Yo no puedo explicar la realidad social de acuerdo a lo que yo creo, yo siento, a mi reflexión personal, a lo que subjetivamente creo que es lo correcto o creo que es así. Hay que partir de investigaciones, de estudios, hay que ser objetivos, concretos, rigurosos. Por eso Bourdieu dice,
una ruptura con la sociología espontánea. Otra ruptura importante, la tercera ruptura con los profetas sociales. Dice Bourdieu, el sociólogo se vuelve profeta, aun si el estilo o la temática de su mensaje varían según que, como pequeño profeta acreditado por el Estado, puede ser como un servidor público, un profesional, responda, cual si fuera dueño de la sabiduría o las inquietudes de la salvación intelectual, cultural o política, contribuye a forjar en el público en general la ilusión de acceder a los últimos secretos de la ciencia del hombre. Es decir, ¿qué es esto del profeta social, del profetismo social? Es que yo, sociólogo, yo, intelectual, yo, profesional de ciencias sociales, creo conocerlo todo. Soy un todista, soy un pulpo, sé de todo aparentemente. Eh, y creo tener la sabiduría, el conocimiento, la verdad, de todo. No soy muy egocéntrico también, sí que lo conozco, les puedo explicar todo, cuando en realidad tengo conocimiento mínimo de las cosas, o porque sirvo en el Estado, tengo tal cargo público, político, y ya puedo dar ciertas directivas o decir que conozco y entiendo muy bien lo que está pasando, y por lo tanto puedo decir lo que vamos a hacer en el futuro. Sí necesito que la ciencia tiene una de sus funciones predictiva, tratar de aproximarse a los acontecimientos futuros. El sociólogo no puede ser un profeta social, no puede decir, esto va a suceder y esto va a pasar. No puede haber certeza sobre el futuro. Tenemos que ser más honestos y decir, bueno, tenemos después de investigaciones, tesis de investigaciones científicas concretas, reales, serias, podemos decir, bueno, posiblemente pueda suceder esto, pero no caer a esa idea de profeta social. ¿Quién era un profeta? Un vidente. En la antigüedad, el profeta era un vidente. En realidad, el profeta era el que recibía el mensaje de Dios y lo daba a conocer al pueblo. Dios le decía, esto va a suceder, esto va a pasar, esto está aconteciendo, o lo que está sucediendo se debe a esto. Entonces, tenía la revelación divina de parte de Dios y lo daba a conocer al pueblo. El sociólogo no, el sociólogo no tiene revelación divina, el sociólogo no recibe algo sobrenatural. El sociólogo todo lo que tiene que decir es de la realidad concreta, de las cosas, del estudio, de lo que realmente está sucediendo ocultamente, y el sociólogo lo conoce porque lo ha estudiado. Pero aún así lo va a explicar, no puede profetizar. Hay muchos sociólogos que se meten a la política, que se meten a la gestión pública, que se meten a ambas a instancias como estas, y ya estando en estas instancias pretenden tener el conocimiento total, absoluto de la sabiduría completa, y pretenden que lo que dicen es la verdad total y que lo explican todo. Por lo repito, no hay que ser todistas ni pulpos en el estudio de la realidad social. Hemos puesto aquí, el sociólogo es confrontado permanentemente con la intentación del profetismo, que puede entenderse como la habilidad intelectual de responder a las interrogantes ontológicas del hombre y su destino en la sociedad peruana. A ver, muchos ideólogos, son filósofos, malamente filósofos en todo caso, eh, pretenden conocer todo, la verdad, sobre todo los ideólogos, ¿no? Por un tiempo, los ideólogos de origen marxista pensaban que tenían el pensamiento único, la verdad como tal, la teoría completa, y dice, esto va a suceder en la sociedad, vamos a pasar a un sistema capitalista, un sistema comunista, etcétera. Y esto, la realidad social tiene una explicación solo teórica, solo partimos de esta ideología, y esto está muy mal. Muchos intelectuales se convirtieron en ideólogos y muchos sociólogos se convirtieron en ideólogos y profetas, que decían, esto va a pasar porque, bueno, la teoría dice tal cosa y no. La sociología no es un reduccionismo de estas cosas. No podemos ser profetas sociales ni no podemos dejar que lo político y lo ideológico influya a la hora de entender un problema social. Hay que estudiar, hay que investigar, hay que ser críticos, hay que ser objetivos a la hora de investigar un problema. Por eso Bourdieu dice una ruptura con los profetas o con el profetismo social. Un momento, nos estiramos. Una ruptura número 4 con la tradición teórica. Dice Bourdieu, no puede progresar la ciencia, la sociología, si no es cuestionando constantemente los principios mismos de sus propias construcciones. Ojo con esto. Hemos dicho ya, hemos hablado de la teoría del conocimiento sociológico, que es la base, el fundamento para esa investigación, para la labor del sociólogo. Hemos hablado de la teoría que Bourdieu apuesta a una sociología teórica, y eso es así.
Sociólogo no es, Bourdieu no es empírico, no necesariamente, no es constructivista en el sentido pedagógico o banal del término. Bourdieu no es posmoderno, dicho sea de paso, no es constructivista, ese estilo ni menos deconstructivista como al estilo de Derrida. Pero sí, Bourdieu no apela a que como un loro, para decirlo en términos sencillos, vamos a repetir la teoría o ajustar la realidad a la teoría. No se puede ajustar la realidad social a la teoría. La teoría está para el fundamento, para el sustento, para la base, para que no partir de la nada, para no ser espontáneos ni empíricos. Está ahí la teoría, partimos de la teoría para generar nuevo conocimiento, nueva teoría, no para repetir la teoría como un loro que otros han hecho o para ajustar la realidad a nuestra teoría o a nuestro fundamento teórico. Por eso hemos puesto aquí. La sociología teórica de Bourdieu no consiste en repetir, copiar y explicarlo todo a partir de los aportes teóricos ya existentes. Eso es algo contraproducente con la perspectiva del rigor epistemológico. No se trata, por repetir, de ajustar la realidad a nuestra teoría, sino todo lo contrario, explicar la realidad con esta teoría y con esta explicación generar nuevas teorías. De lo que se trata es de contextualizar, reelaborar, resignificar y recrear las categorías sociológicas para así construir nuestro propio fundamento teórico. Entonces, no es que ajustamos la realidad a nuestra teoría, por si acaso. Esto implica un cuestionamiento permanente de las teorías fundamentales de los clásicos de la sociología. Los clásicos son clásicos, están ahí, sus aportes sirven, tienen vigencia, todo lo demás, pero no es que vamos a ajustar que el clásico diga esto sí o sí se aplica, sí o sí tiene vigencia. Hay muchas cosas, los clásicos tienen vigencia, muchas cosas que no. Cuando convertimos la teoría sociológica clásica o las teorías de algunos sociólogos importantes como verdad absoluta, convertimos la sociología en ideología. Y una de las causas por las cuales la sociología está en crisis, en descomposición, tiene problemas nuestra ciencia social y justamente porque hay mucha ideología en sociología. Muchos en vez de hacer sociología sin ideología, en vez de hacer sociología sin ideología. Esto ampliamente lo explicamos en nuestro libro Sociología aquí y ahora, pero bueno, sigamos. Ruptura número 5, con la sociología empírica. Esta es una de las críticas más amplias que hace en su libro Bourdieu. Y también es lo que a muchos no le gusta. Muchos piensan que Bourdieu es un empirista. Ya Bourdieu hace mucho que en su obra superó el empirismo. Dice Bourdieu, la sociología, dice Bourdieu, sería menos vulnerable a las tentaciones del empirismo si bastase con recordarle, como decía Poincaré, un filósofo de la ciencia, que los hechos no hablan. Quizás la maldición de la ciencia del hombre sea la de ocuparse de un objeto que habla. ¿Por qué escribe en este sentido hechos que hablan, objetos que hablan? Es que no hay que partir para conocer la realidad social, problemas sociales, fenómenos sociales, para abordar lo social. No podemos partir de experiencia directa con las cosas necesariamente. No podemos partir de un empirismo puro o muy básico. Hay que partir de la teoría. Y de la teoría vamos al campo y al contexto real como tal. Hay mucha sociología empírica que solo se limita a observar la realidad social y aparentemente explicar a partir de su observación, de sus estudios, de sus trabajos de campo, explicar la realidad social. Pero no hay teoría, no hay método que antecedan ese trabajo de campo. Por eso hemos puesto aquí. Para Bourdieu, la ruptura, que quizás es la más importante y a la vez la menos cuestionada y contradictoriamente la más defendida y aplicada en la ciencia social contemporánea, es la sociología empírica. Esa sociología solo de intervención. Sociología que solo interviene, hace ingeniería social en algunos casos, hace solo utilitarismo, pero no hace estudios serios, teóricos, críticos, reflexivos. No parte de teoría para poder explicar, sino parte simple de observación o simplemente actúa con respecto a la realidad social y a sus problemas. Hoy el empirismo es el mayor enemigo de la teoría del conocimiento sociológico, porque esta deja a un lado el punto de vista fundado en lo teórico y busca el saber inmediato y utilitario de lo social. La sociología empírica se va más a la sociología
solamente profesional, solamente técnica, solamente utilitaria. Los objetos no hablan. El objeto de estudio está para ser, valga la redundancia, estudiado, investigado. Yo no explico la realidad por la realidad. Yo explico la realidad a partir de teorías, de enfoques, de categorías, de conceptos. Si no es así, nos quedamos en la filosofía. Si no es así, nos quedamos en el empirismo ya ampliamente superado. Entonces, quiero que quede bien en claro. Bourdieu apuesta por una ruptura con la sociología empírica, textualmente lo dice. Hay que apostar por una sociología teórica, no para repetir, vuelvo a repetir, o ajustar la realidad a la teoría, sino explicar la realidad con la teoría para generar nuevos conocimientos, nuevos saberes, nuevas teorías sobre esa misma realidad, sobre ese mismo problema. Vayamos. Ruptura número 6, con la neutralidad axiológica. Y esto de neutralidad axiológica, porque lo hemos puesto o hemos señalado que habla de lo desarrollado por Max Weber, porque hay un libro de Max Weber titulado Sobre la teoría de las ciencias sociales, en otro libro usted lo dice, pero sobre todo la teoría de las ciencias sociales, Weber va a decir que a la hora de investigar hay que mm, ser neutrales, hay que dejar a un lado lo axiológico. Recuerden que lo axiológico tiene que ver con la parte valorativa, la parte de los valores, las creencias, los valores que el ser humano le da a las cosas, a las personas, en sus relaciones sociales, etcétera. Y en este caso, la investigación sociológica, Weber va a decir que hay que ser neutrales y hay que dejar a un lado los valores y la creencia, la ideología, la apreciación personal a la hora de investigar, para ser objetivos. Pero Bourdieu tiene una otra mirada con respecto a esto, y aquí lo hemos citado, ¿no? La ilusión de que las operaciones axiológicamente neutras son también epistemológicamente neutras limita la crítica del trabajo científico. Ojo con esto, dice. La ilusión de que las operaciones axiológicamente neutras, es decir, la operación personal a la hora de investigar, a la hora de observar, de estudiar un problema social, la cuestión valorativa que tiene el investigador, debe ser neutral, supuestamente, son también, dice aquí, epistemológicamente neutras, limita la crítica del trabajo epistemológico. Es decir, aquí hay que ver dos cosas. Uh, una cosa es que yo separe mi cuestión valorativa a la hora de investigar un problema, lo que creo, lo que siento, lo que pienso sobre estos problemas, y otra cosa es la rigurosidad científica que yo tengo. A la hora de yo investigar un problema, un estudio, tengo que tener una posición crítica también, tengo que ser crítico, tengo que tener esa observación de poder criticar y poder decir esto se debe a tal cosa, porque ya lo he estudiado, tengo un fundamento, tengo una perspectiva crítica para decir esto. Y si yo separo totalmente toda mi valor axiológico, toda mi axiología, todo lo que, mi posición crítica personal, eso tampoco no es muy correcto. Hay que tener en todo caso un equilibrio. Y más adelante volvió a decir, ¿no? Por un efecto de desplazamiento, el interés por los supuestos éticos y por los valores afines últimos es un apartarse del examen crítico de la teoría del conocimiento sociológico, que está implicada en los actos más elementales de la práctica. Es decir, en todo momento de la investigación, del estudio científico, del estudio de los problemas sociales, no hay que perder la mirada crítica. La ciencia es crítica también. El estudio científico tiene una mirada crítica también. Si bien es cierto que yo como persona investigador tengo valores, tengo ciertas creencias, tengo cierta ética, cierta moral, cierta axiología, cierta valoración sobre las cosas, no puedo irme como un robot y alejar todo eso y dejar a un lado al momento de investigar. También somos seres humanos, sujetos pensantes, sujetos críticos, y hay que ser objetivos, sí, hay que ser rigurosos, sí, pero también hay que ser críticos. Decimos aquí, con la neutralidad axiológica no se puede hacer cuestionamientos críticos en la construcción del objeto de estudio. Es decir, a la hora de el objeto de estudio, a la hora de estudiar un problema concreto de la realidad social, la sociedad como tal, sus problemas, si yo soy neutral, no soy neutral, no, yo eh, no voy a dar ningún juicio de valor, no voy a poner mi posición personal crítica, soy neutral, dejo de ser crítico. Y ahí es donde Bourdieu se separa de alguna otra manera de Weber.
En otra clase podríamos hablar de neutralidad axiológica de Weber. Hay textos donde que lo explica. No estoy acá inventando nada. Y si bien es cierto que Bourdieu no va a decir Weber, totalmente, indirectamente está cuestionando aquí la neutralidad axiológica propuesta por Weber. Vuelvo a repetir, hay un libro fundamental sobre la teoría de las ciencias sociales donde Weber desarrolla esta cuestión. Y en el libro que hemos publicado, Sociología, aquí ahora, está ampliamente explicado. Entonces hay que tener una posición crítica también. Esto no implica, ojo con esto, prejuicios o sesgos en la investigación. Ojo con esto. Porque una cosa es neutralidad axiológica y otra muy distinta es la epistemología imparcial. Es decir, una cosa es ser neutral sociológicamente, lo cual Weber no comparte, pero no vamos a ir al extremo de tener prejuicios o sesgos sobre lo que estudiamos. Y otra cosa es la epistemología imparcial. Es decir, cuando hacemos teoría del conocimiento sociológico, cuando revisamos las teorías clásicas o teorías para estudiar un problema como tal, no hay que decir, no, tal teoría es la mejor, tal teoría es la superior, tal teoría es la mejor, y como alguien dice, no, yo desde el marxismo lo explico todo, porque el marxismo es la teoría completa, el marxismo explica todos los problemas, y el marxismo es la teoría superior, mejor que la teoría weberiana, la teoría de Durkheim, etc. A eso está mal, es una mala práctica. Nosotros estudiamos un problema, tomamos la teoría, hacemos epistemología de la sociología, estudiamos los fundamentos epistemológicos de tal problema, pero no nos aferramos a una, hacemos un análisis crítico detallado de todo esto. Y eso es ser objetivos en la investigación científica. Pero nuestra cuestión valorativa, nuestra cuestión axiológica como investigadores debe estar presente para nosotros tener una posición crítica. La sociología es una ciencia crítica con postulados críticos sobre los problemas como tal. Entonces, hemos visto las rupturas, vamos a hacer un repaso, con el sentido común. La ruptura con la sociología espontánea de la opinión personal. La ruptura con esa tentación de profetizar o de querernos tener el conocimiento de todo y decir lo que va a pasar y lo que no va a pasar. También con la visión teórica, no se trata de repetir las teorías como un loro, sino de fundamentarse en la teoría para poder generar nuevo conocimiento. Tenemos la ruptura número 5 con la acción empírica. Hay que superar el empirismo. Antes del empírico hay que desarrollar hay que hacer una sociología teórica y para después hacer el trabajo de campo, el estudio de investigación como tal. Hemos de la ruptura con la neutralidad axiológica y propuesta por Weber, lo podemos decir. Weber, hay un estudio que hace sobre eso, ya lo hemos comentado. Y Bourdieu no comparte esta neutralidad axiológica, más bien cree en una postura crítica a la hora de investigar, lo cual no quita la objetividad o la rigurosidad de la investigación, porque uno puede ser, ojo con esto, riguroso en la investigación, bien detallado, objetivo, pero si en última instancia pesa más lo que cree su ideología, todo esto lo echa a la basura o lo deja a un lado. Hay que ser rigurosos, detallados en la investigación, pero hay que tener siempre en todo este proceso de generar nuevo conocimiento científico una postura, una mirada crítica. Bourdieu, para todo este proceso de rupturas epistemológicas y de investigación social, científica en la sociología, desarrolla el racionalismo aplicado. Vamos a ver brevemente qué es esto del racionalismo aplicado. Tiene como punto central el racionalismo aplicado, que dice es el único capaz de establecer totalmente la verdad de la práctica científica, vinculando íntimamente los valores de la coherencia y la fidelidad de lo real, porque tanto en el cruce de caminos entre el realismo y el racionalismo debe mantenerse el epistemólogo. En otras palabras, ¿qué es el racionalismo aplicado? Dice Bourdieu aquí textualmente, el racionalismo aplicado es el único capaz. O sea, es un racionalismo aplicado, estoy recordando de algún modo a Emmanuel Kant, ¿no? O a los filósofos racionalistas. Bourdieu es más racionalista que empirista, hay que decirlo. Eso quizás no vamos a entrar acá a ver la cuestión filosófica empirista, criticista, racionalista, pero Bourdieu se encuentra alineado de un racionalismo crítico, ¿no? Entonces, por ahí un racionalismo crítico. Dice acá, el único capaz de establecer totalmente la verdad de la práctica científica. Es decir, hay que ser racionales
en todo momento a la hora de investigar, pero racionales no solo en sentido reflexivo y subjetivo, sino racionales en sentido práctico en todo el proceso de investigación social como tal, o la labor o el quehacer sociológico que se realiza. Dice acá, es el único capaz de establecer totalmente la verdad de la práctica científica, vinculando íntimamente los valores de la coherencia, la lógica y la fidelidad de lo real. Es decir, hay que ser racionales, hay que utilizar la lógica, pero hay que ver también la realidad tal y como ésta se manifiesta. Y esto, ver la coherencia, ver la lógica, ver lo racional y ver lo real, es lo que propone el racionalismo aplicado. Ser racionales en punto de partida, utilizar la lógica como tal, ser entendidos en lo que estamos estudiando, pero también ya en la praxis ver también o valorar la parte real, los problemas, la realidad social tal y como ésta se manifiesta. Es un realismo social, en otras palabras. El racionalismo aplicado es un realismo social. Porque tanto en el cruce de caminos entre el realismo y el racionalismo debe mantenerse el epistemólogo. Aquí hacemos referencia a dos escuelas epistemológicas o dos epistemologías. El realismo con el racionalismo, que ya lo comentábamos. En este cruce, en este equilibrio de ver la realidad tal y como es y ver la parte racional del investigador, del sociólogo, del que hace ciencia, del que genera conocimiento, en ese equilibrio se tiene que encontrar el epistemólogo y en este caso el sociólogo. Ser realista por un lado, pero ser racionalista también. Poner un equilibrio en estas dos posturas. ¿Y cómo Bourdieu lo vincula realismo con racionalismo en el racionalismo aplicado? ¿Por qué? Porque yo de partida soy racional como tal, reflexiono, hago un proceso cognitivo, después de investigación, de teoría, de estudio del problema, pero ya en la praxis, a la hora del trabajo de campo, a la hora de investigación, de hacer todo el trabajo de ese proceso de investigación como tal, veo la realidad y soy realista ahí. Ese es el equilibrio. El racionalismo aplicado es la vinculación del realismo y el racionalismo. Hemos puesto acá, es un proceso de actos epistemológicos que le dan rigor y verdad a la investigación sociológica, ya que implica la conjunción, cohesión y complementariedad del análisis de la realidad del objeto de estudio, pero porque involucra de forma ordenada y lógica idealismo con realismo. Y también podríamos decirlo, para ampliar quizás esta explicación, sí, unifica idealismo con realismo, pero también teoría con experiencia. La teoría nos guía, pero vamos a la experiencia, vamos a lo real como tal. La hipótesis, la teoría, las teorías que hemos generado, las teorías que tenemos después de un estudio previo, y ir a lo empírico, y razón con realidad, como ya lo estamos viendo aquí. De alguna otra manera es un vínculo. Por eso es que cuando hacemos epistemología, hacemos filosofía. Por eso es que la ciencia, en este caso la sociología, parte de la filosofía, específicamente de la epistemología, para todo el proceso de generar conocimiento científico como tal. Sin epistemología, ya lo hemos visto en otra clase, no se puede realizar investigación científica. Una verdadera investigación científica y la labor científica del sociólogo parte de lo filosófico, parte de lo epistemológico, de un estudio epistemológico del problema en cuestión que queremos estudiar, para no partir de la nada, no partir del simple empirismo, de lo espontáneo, de una opinión banal que podamos tener, sino de la teoría, del estudio científico, de los estudios, teorías que ya existen sobre la realidad social, sobre la realidad social, sobre los problemas que estamos estudiando. Y en este caso, somos racionalistas y seguimos también, y somos realistas, y también seguimos el realismo crítico como tal. Con esta fundamentación que hemos visto en el oficio del sociólogo, las rupturas, el racionalismo aplicado ahora también, Bourdieu en este texto, el oficio sociólogo y en otros textos más va a apostar por una sociología de la sociología, que no es otra cosa que una sociología reflexiva. ¿Por qué? Porque les decía hace un momento que Bourdieu es ese sociólogo que se va a preocupar, se va a encargar o va a abocarse o va a dedicar mucha obra, muchos textos, mucha producción académica para dar el fundamento epistemológico a la sociología como ciencia social. Para decirte, por eso la sociología es una ciencia. Y esto debe hacer para seguir bajo ese rigor científico, bajo esa condición científica, y no desintegrarse en profesión simplemente, en banalidad o en técnica o en utilitarismo. Y para eso es importante una sociología de la sociología. Es decir, hay que hacer este rigor, este estudio sociológico, primeramente en el sociólogo. Es decir, hay que partir de la sociología como tal. ¿Cómo nos encontramos como sociólogos y cómo se encuentra la sociología como ciencia?
Dice Pierre Bourdieu, en el texto que ahí hemos puesto en portada, Las trampas de la investigación. La historia social y la sociología de la sociología, entendidas como, un momento nos vamos a estirar, ya, la historia social y la sociología de la sociología, entendidas como exploración del inconsciente científico del sociólogo, ojo con esto, a través del esclarecimiento de las génesis de los problemas, de las categorías de pensamiento y de los instrumentos de análisis que utiliza, constituyen un prerequisito absoluto de la práctica científica. Vamos a explicar esto al detalle. La sociología y la sociología, que dice, entendidas como la exploración del inconsciente del científico, del sujeto, de la persona que genera conocimiento, que genera ciencia, del sociólogo en este caso, del científico social, del sociólogo, a través del esclarecimiento de las génesis de los problemas, de las categorías de pensamiento y de los instrumentos de análisis que utiliza, constituyen el prerequisito absoluto de la práctica científica. Es decir, antes de hacer la práctica científica, antes de ir a la labor científica, estudiar, hacer nuestras programaciones, va a ser más específicos, entrevistas, testimonios, historias de vida, encuestas, análisis, resultados, todo este procedimiento de revisar fuentes, etcétera. Hay que comenzar por la labor, por el inconsciente del sociólogo y el científico social. Cómo él se encuentra para realizar la investigación. Porque si hay un conocimiento científico mal desarrollado, o no es conocimiento científico, o una investigación sin resultados concretos, muy abstracto, muy genérico, nada específico, incluso falaz podría ser, eh, quizás no es problema tanto de las teorías del problema como tal, es problema del mismo sociólogo. Esa es la sociología, la sociología. ¿Cómo se encuentra el sociólogo y su labor científica? La práctica científica mucho tiene que ver con el científico, con el sujeto que se va a encargar de generar conocimiento. Mucho tiene que ver. Los conflictos que tenga, o el peso ideológico, si es un sociólogo que va a hacer una investigación científica, pero es de una orientación ideológica muy extrema, tiene su ideología como tal, mucho puede pesar su ideología a la hora de su práctica científica. Antes de generar, por eso hay que generar los problemas, las categorías de pensamiento, los instrumentos que se va a utilizar, todo eso. Lo primero comenzamos con la labor del sociólogo, del inconsciente científico, del científico como tal. En otra cita de este texto que hemos soportado nos dice, así, lejos de conducir al escepticismo por un lado o al nihilismo, dos extremos, que un sociólogo va a ser escéptico, que no va a creer nada, o va a ser nihilista, que va a asumir, que no va a asumir que no hay verdad, que no se puede conocer. Un nihilista es una posición filosófica que dice, no hay verdad, no podemos conocer la verdad, el conocimiento es imposible, no hay verdad, no podemos conocer la realidad, y el escéptico lo cuestiona todo también. La sociología fomenta un ejercicio más riguroso del método científico. Es decir, esto del método científico, quizás no vamos a hacer una clase de método científico aquí, pero esto del método científico sabemos que hoy en día no es uno, es plural. El método científico como uno, como un solo principio no existe. El método científico como plural, como diverso, aplicado para cada ciencia, y en este caso para la ciencia social, para la sociología, sí existe. Y bajo este marco habla Bourdieu, dice, la sociología y la sociología fomentan un ejercicio más riguroso del método científico. El sociólogo no es necesariamente un escéptico, que no cree, que dice que no cree, ni es un nihilista. El sociólogo apuesta por ser más objetivo, más racionalista, decíamos, más realista, porque justamente esta sociología de la sociología nos ayuda a ser más rigurosos en la investigación, es decir, seguir el método científico. Vuelvo a repetir, el método científico no entendido como un solo único método aplicado de la física, las ciencias naturales, biológicas, las ciencias sociales, sino un método científico plural, diverso, que hay métodos, el método científico se ajusta a cada estudio, a cada ciencia social como tal, en este caso la sociología. Sigamos con esta reflexión de la sociología y recurrimos al texto de Bourdieu también y con Louis Wyack, una invitación a la sociología reflexiva, que no es otra cosa que la sociología de la sociología. Nos dice ahí, Bourdieu. La sociología reflexiva nos enseña que debemos buscar el objeto construido por la ciencia, que nos enseña que debemos buscar en el objeto construido por la ciencia
las condiciones sociales de posibilidad del sujeto y los límites posibles de sus actos de objetivación. Ojo con esto. ¿Qué es la sociología reflexiva? Dice, nos enseña que debemos buscar en el objeto construido. En el objeto construido nos refiere al el problema, la sociedad, a los problemas, los fenómenos sociales que estamos estudiando como sociólogos, digamos el feminicidio, la delincuencia, la corrupción, etcétera, ese objeto de estudio como tal. Dice acá, buscar el objeto construido por la ciencia, las condiciones sociales de posibilidad del sujeto y los límites posibles de sus actos de objetivación. Es decir, ¿cómo es que el sujeto, el que va a estudiar, cuáles son los límites que tiene? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿En qué circunstancias se encuentra? ¿En qué contexto se encuentra? ¿Qué posibilidades tiene el sujeto a la hora de investigar un objeto de estudio? O sea, tiene que ver cómo con la condición en la cual se encuentra el sujeto de estudio. Y cuando digo sujeto de estudio, el sujeto, la persona, el científico, la persona que vive a investigar. ¿Va a ser objetivo? ¿Va a ser realmente racional? ¿Va a tener todas las circunstancias, todo lo necesario para investigar? De eso hay que reflexionar. Mucho, en este caso en sociología, y podríamos decir en la ciencia en general, de lo que no se consigue, o de que el mal, o que se consigue no con buenos resultados en la ciencia, en la investigación, en la generación de teorías, mucho tiene que ver con el sujeto que investiga, con el estudio que investiga y sus limitantes, sus posibilidades. Quizás no tiene los recursos, quizás tiene problemas personales, o quizás pesa mucho su aspecto ideológico a la hora de investigar. Hace poco miraba la película Oppenheimer, este científico que dirigió el proyecto Manhattan para la creación de la bomba atómica, la bomba nuclear, y que después fue utilizado en Hiroshima y Nagasaki y todo lo demás. Y es importante, muy interesante la película de Oppenheimer porque nos muestra la labor, la vida personal de un científico, de un físico en este caso, físico teórico, después físico experimental, cómo sus conflictos personales, cómo su historia de vida, su relación de pareja, su familia, su relación con la política, sus creencias personales, etcétera, influyen mucho en su producción científica, en la generación de conocimiento científico, en este caso la generación de esta tecnología de destrucción masiva. A eso se refiere Bourdieu en otras palabras. ¿Cómo es que las posibilidades, los recursos, las condiciones psicológicas, sociales, económicas, culturales, políticas, ideológicas en las cuales se encuentra el sujeto a la hora de investigar? Y esto pueden ser, por eso está aquí bien claro, dice, nos enseña que debemos buscar en el objeto construido por la ciencia las condiciones necesarias de posibilidad del sujeto del que investiga y los límites posibles de sus actos educativos. Es decir, qué limitantes tiene que van a contribuir malsanamente o negativamente en la investigación o en todo caso positivamente. Más adelante en este mismo texto nos dice, la sociología es una dimensión fundamental de la epistemología sociológica. Es decir, ¿por qué una dimensión fundamental? Es lo primero. Yo puedo abordar las teorías, el método, la metodología, las técnicas, los instrumentos, un buen planteamiento del problema, voy a estudiar, etcétera, tener los recursos, pero ¿qué hay del sociólogo y su labor? Por eso, en la epistemología sociológica, vemos mucho el sujeto que investiga y Bourdieu se preocupa mucho por eso. Esa es la sociología reflexiva, esa es la sociología de la sociología, hacer una sociología del sociólogo primero, una sociología del sociólogo. Lejos de ser una especialidad entre muchas otras, es el prerequisito necesario de cualquier práctica sociológica rigurosa. Es decir, para que la sociología sea rigurosa en el estudio de los problemas sociales, los fenómenos, los hechos sociales como la corrupción, la delincuencia, la pobreza, la desigualdad social, etcétera, hay que partir en qué condiciones económicas, sociales, ideológicas, políticas, culturales, etcétera, se encuentra el mismo sociólogo, el sujeto que va a investigar. Pesa mucho. Y en los científicos que hemos visto en la historia de la humanidad, no solo en la sociología, en otros campos, hemos visto cómo ha pesado mucho sus condiciones de vida para su posterior producción académica. Podemos estudiar la vida de Albert Einstein, la vida de Isaac Newton, la vida de los hombres de ciencia, y cómo su vida, su historia de vida contribuye mucho. Y muchos dicen que Albert Einstein habría podido lograr más si las condiciones se habrían dado para que él pudiera teorizar más en física. Lo mismo con Newton, lo mismo con Oppenheimer. ¿Qué habría pasado, ojo con esto, si no se habría dado las condicionantes de la Segunda Guerra Mundial y esa presión de ganarle, en este caso, a Estados Unidos, Norteamérica, a Japón, que todavía ya Hitler se había rendido, pero todavía Japón no se había rendido,
y no pensaban rendirse frente a los norteamericanos, estadounidenses, y todas estas condicionantes de la Segunda Guerra Mundial llevaron a que Oppenheimer como físico ponga en práctica sus conocimientos junto con un conjunto de científicos, de grandes hombres de la ciencia, para poder generar esta tecnología de destrucción masiva. Mucho tiene que ver la política, la ideología, la economía, la vida familiar, sentimental, en la producción científica, hay que reconocerlo. Y es la sociología, es la sociología reflexiva. Comenzar primeramente, antes de estudiar los problemas sociales, los problemas, la estructura del Estado, la política, hay que comenzar por el mismo sociólogo, definitivamente. Requisito fundamental para generar ciencia. Y ya para cerrar esta clase, creo que nos hemos entendido mucho. ¿Cuál es el profesor entonces en términos fundamentales del oficio del sociólogo? Vuelvo a repetir, hay muchas cosas que quizás no quedan muy claras en lo que hemos dicho, algunas cosas sí. En el libro que hemos comentado, claro, hay que revisar la obra de Bourdieu, el oficio del sociólogo, hace una sociología reflexiva, los textos que hemos comentado, que hemos citado en esta clase, pero un texto, el primer capítulo de nuestro libro publicado, Sociología aquí y ahora, el año 2018, que está en Amazon también, hay un capítulo dedicado y donde nos explayamos más sobre los temas que estamos hablando aquí. En síntesis, podemos decir que los planteamientos de Pierre Bourdieu son realmente de gran aporte a la sociología como ciencia social. Es decir, vuelvo a repetir, los clásicos, Augusto Comte, Herbert Spencer, Weber, Durkheim, Marx, etcétera, Norbert Elias también, etcétera, han dado las teorías, han aportado teóricamente para construir lo que llamamos la sociología como ciencia. Y como siempre le digo a mis estudiantes, hay que dar gracias a los estudiantes, a los clásicos de la sociología, porque gracias a sus aportes teóricos que decía, hay una ciencia que debe estudiar la sociedad y esta es la sociología. Esto comenzó rudimentariamente con filosofía social, después como sociología, como ciencia, después se convirtió en profesión, se formaron a escuelas profesionales de sociología, facultades de ciencias sociales de sociología, y hoy estudian, yo soy sociólogo, muchos son sociólogos, muchos estudiantes de sociología, gracias a ellos trabajamos, vivimos para la sociología, de la sociología también. Hay que revisar los clásicos. Pero Bourdieu va a hacer digamos, esta vinculación. Tenemos ya la teoría sociológica ahí, tenemos la teoría del conocimiento fisiológico, tenemos a los clásicos y un montón de teorías sobre los problemas. Ahora conectemos esto en la investigación científica. Y eso es dar la base epistemológica. Recordad que la epistemología es una disciplina filosófica que estudia el conocimiento científico como tal, el conocimiento en general también, y te dice, este es el conocimiento, así se genera el conocimiento, de esta manera conocemos, esto es conocimiento científico, etcétera. Y para nosotros como sociólogos estudiar el problema social, estudiar la sociedad y sus problemas, hay que partir de las teorías sociales, no vamos a partir de teorías de otras ciencias, definitivamente, y esto es el fundamento epistemológico para nuestra labor científica. Es así que, y Bourdieu es el que hace el mayor aporte en ese sentido, se preocupa por esto. Es así que, en resumidas cuentas, bajo la lógica bourdiana, concluimos que el oficio del sociólogo es la investigación científica, con rigor, discurso y especificidad epistemológica. ¿Por qué? Porque la sociología es una ciencia y el sociólogo debe ser un científico social. No solo debe ser, pero primeramente debe ser científico social. Voy a repetir, esto yo lo desarrollo ampliamente en un texto que he escrito, ¿no? Quizás acá no me dé el tiempo para explayarme más. Pero el oficio sociólogo es la labor científica, el quehacer científico, el quehacer académico, el quehacer cognitivo. No digo que solo es, eso es lo fundamental. La parte de la intervención social, de la labor práctica en la gestión pública, en la gestión social, la parte de la intervención social, de la sociología utilitaria, práctica, profesional, es importante. Voy a repetir, voy a hacer otra clase más para esclarecer la sociología como ciencia y la sociología como profesión, que lo tomamos de César Germaná, sociólogo peruano también. Pero la labor fundamental de por cuál existe la sociología es porque es ciencia. Hay una clase en donde también podríamos hablar de esto, por qué la sociología no es la ciencia, etcétera. Solo así se puede llegar al conocimiento real, racional. Hemos visto el racionalismo aplicado. Bourdieu es por un lado racionalista, pero también realista, real, racional y verdadero de la realidad social. La ciencia busca la verdad del mundo social. Verdades que no son absolutas, son por un momento, sabes que la ciencia es progresiva, todo lo demás. El oficio del sociólogo es un oficio científico, en otras palabras, es un oficio científico.
Y ahora sí, terminamos con una frase que lo vamos a encontrar en las redes sociales, que claro que hemos validado e investigado que realmente lo dijo Bourdieu. Y dice acá, la función de la sociología a partir de todas las ciencias es develar lo que está oculto. Algo que no he mencionado. El filósofo de la ciencia en el cual básicamente se va a fundamentar y va a hacer su epistemología de la sociología Pierre Bourdieu es Gastón Bachelard. Gastón Bachelard. Y Gastón Bachelard va a decir que no hay ciencia que no sea del oculto. Es decir, la ciencia, en términos generales, en términos específicos, las ciencias sociales, y en este caso la sociología, va a ser ciencia en la medida que investigue lo oculto, lo reprimido, lo no conocido, lo subyacente, lo subterráneo, lo que hay detrás de los problemas sociales. No solo hay que ver la punta del iceberg, hay que ver toda la estructura, qué hay detrás de la pobreza, qué hay detrás de la corrupción. Hay que explicar las cosas no por el sentido común, no por lo espontáneo, no por lo empírico o por lo que se dice en la agenda pública, sino hay que develar las estructuras sociales subyacentes, develar lo oculto, lo reprimido. La sociología es una ciencia del oculto, la ciencia es una ciencia del oculto, revelar lo que está oculto. ¿Y cómo revelamos lo que está oculto, profesor? Lo que está reprimido, lo que no se conoce, o la explicación básica, verdadera de los problemas sociales, con la investigación científica, con el oficio del sociólogo. El oficio del sociólogo es una labor científica, es investigar científicamente la realidad social como tal, y para eso hay que hacer las rupturas que ya hemos mencionado, y ya no vamos a repetir toda la clase, está la clase completa. La función de la zoología, a partir de todas las ciencias, es develar lo que está oculto. Por eso, en algún otro momento, y en el libro que parece muy repetitivo, pero quizás alguna cosa no queda muy clara en esta corta clase, en el libro de Sociología aquí ahora lo comentamos. La sociología es una ciencia que incomoda, dice Piero Bourdieu. ¿Y por qué incomoda? Porque saca a la luz lo oculto, lo que nadie quiere decir, lo que nadie quiere conocer, lo que nadie se atreva a decir en todo caso. Pero está ahí y es la causa de los problemas. Esas causas subyacentes, subterráneas, ocultas, reprimidas, oscuras. Con la investigación científica, sociológica en este caso, lo develamos. Y así explicamos y así conocemos la realidad social como tal. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? En los comentarios, acá en mi canal de YouTube, en este video, podían comentarme, darme sus apreciaciones, voy a repetir, hemos tratado de puntualizar algunos aspectos de la obra de Pierre Bourdieu, del oficio de sociólogo, otros textos más, algunas reflexiones y un libro que hemos escrito, Sociología aquí ahora, Sociólogos y Sociología de la Sociedad Contemporánea, publicado en el año 2018, que está en Amazon, y ya en los comentarios podíamos dar respuesta a qué hemos aprendido en esta sesión. Y ahora vamos a dejar de compartir y vamos a cerrar con esta clase. Espero que esta clase haya sido muy ilustrativa para cada uno de ustedes y conmigo será hasta otra oportunidad.